Tenía apenas 9 años cuando mi abuela Soledad me sentó en su regazo y me dijo algo que cambiaría mi vida para siempre. Mija, hay un secreto que carga esta familia desde hace muchos años. Un secreto tan terrible que la gente nos señala en la calle sin siquiera conocernos. Sus manos arrugadas temblaban cuando agarró las mías. Tu bisabuelo Crisóforo fue el verdugo del pueblo, el que ejecutaba a los condenados a muerte, y ese peso, ese estigma, lo hemos cargado por generaciones. En ese momento no entendí bien qué quería decir eso de verdugo. Era solo una niña del campo allá en Tehuacán, Puebla, que apenas sabía lo que significaba la muerte. Pero cuando crecí y empecé a entender, ay Dios mío, entendí el peso terrible que cargaba mi apellido, el peso de ser descendiente del hombre que todos temían y odiaban. Las historias que mi abuela contaba sobre él eran terribles, no por lo que hizo, sino por lo que tuvo que vivir, por la maldición que cayó sobre nuestra familia. Y hoy, a mis 82 años, voy a contar esta historia completa, para que entiendan que a veces uno carga pesos que no son suyos, que a veces el pasado persigue a las familias durante generaciones. Por favor, no olviden suscribirse al canal, dejar su like y un comentario, contándonos si ustedes también tienen historias familiares difíciles que los hayan marcado. Su apoyo significa mucho para nosotros. Mi nombre es Socorro Gutiérrez Mendoza. Hoy tengo 82 años, pero esta historia comenzó mucho antes de que yo naciera. Comenzó con mi bisabuelo Crisóforo, un hombre del que mi familia nunca hablaba en voz alta, cuyo nombre se susurraba como maldición. Pero para entender bien esta historia, necesito contarles primero cómo era nuestra vida allá en Tehuacán, en el interior de Puebla, en los años 40, cuando yo era solo una niña que no entendía por qué la gente nos miraba diferente. Vivíamos en las afueras del pueblo, en un rancho pequeñito que mi abuelo Hermenegildo había logrado comprar con mucho sacrificio. Era una casita de adobe con techo de teja, rodeada de nopales y magueyes que crecían salvajes por todos lados. El piso era de tierra apisonada que mi abuela barría todos los santos días con escoba de zacate. Teníamos 3 cuartos, uno donde dormían mis abuelos, otro donde dormíamos yo, mi madre y mis 2 hermanas menores, y una cocina con fogón de leña donde el humo subía y se pegaba en las vigas de madera del techo. Despertábamos antes de que saliera el sol, cuando el aire todavía estaba fresco y se escuchaban los gallos cantando desde todos los ranchos vecinos. Mi abuela Soledad era la primera en levantarse. Era una mujer fuerte, de espalda ancha y manos grandes llenas de callos de tanto trabajar. Tenía el cabello completamente blanco, amarrado siempre en un chongo apretado, y unos ojos cafés muy oscuros que parecían guardar 1000 secretos. Usaba vestidos de manta hasta los tobillos y un rebozo negro que nunca se quitaba, ni siquiera en el calor bravo de mayo cuando el sol rajaba la tierra. Mi madre, doña Luz María, era callada, demasiado callada. Casi nunca sonreía. Trabajaba desde que amanecía hasta que oscurecía, moliendo maíz en el metate para las tortillas, lavando ropa en el lavadero de cemento que estaba en el solar, cosiendo ropa para afuera. Sus dedos estaban siempre adoloridos de tanto coser, pero nunca se quejaba. A veces la veía mirando al horizonte con unos ojos tan tristes que me daba miedo preguntarle qué pensaba. Mi abuelo Hermenegildo era hombre de pocas palabras, alto, flaco como palo, con bigote canoso y sombrero de petate que nunca se quitaba. Trabajaba en el campo sembrando maíz y frijol en la tierrita que teníamos. Cuando regresaba al final del día, traía las manos llenas de tierra, la camisa empapada de sudor,
y se sentaba en un banquito en el corredor a fumar un cigarro de hoja mientras miraba la nada. Yo me acercaba a veces y me sentaba a su lado, pero él casi nunca me hablaba. Solo me pasaba la mano por el cabello y suspiraba hondo, como si cargara el mundo en las espaldas. Las mañanas empezaban temprano. Mi abuela me despertaba cuando todavía estaba oscuro. «Levántate, socorro, que el día no espera a nadie». Yo me levantaba frotándome los ojos, me ponía mi vestidito remendado y salía al patio a ayudar. Primero tenía que ir por agua al pozo que estaba como a 100 metros de la casa. Cargaba una cubeta de lámina que pesaba horrores cuando estaba llena, pero aprendí a cargarla en la cabeza como hacían las mujeres grandes. Después tenía que echarles maíz a las gallinas que teníamos en un gallinero de alambre, juntar los huevos, barrer el patio. La comida era siempre la misma: frijoles negros, tortillas hechas a mano, salsa molcajeteada con chile de árbol y, si había suerte, un quesito fresco que mi abuela hacía con la leche de nuestra única vaca. Los domingos, cuando había un poquito más de dinero, mi abuela mataba un pollo y hacía un caldo con verduras del solar. Era el día más feliz de la semana para mí. Me encantaba el olor del caldo hirviendo en la olla de barro, el vapor que subía y llenaba la cocina de un olor a hogar. Pero aún en los momentos buenos, siempre había algo pesado en el aire de esa casa. Era como si una nube oscura estuviera siempre flotando sobre nosotros. Mi abuela rezaba mucho, todo el tiempo, moviendo los labios en silencio mientras hacía sus tareas. Tenía un rosario de cuentas negras que cargaba siempre en el bolsillo del delantal. A veces la veía llorando bajito mientras rezaba, limpiándose los ojos con la punta del rebozo. Yo era una niña curiosa, de esas que hacen muchas preguntas. Quería saber por qué vivíamos tan lejos del pueblo, por qué casi nadie nos visitaba, por qué cuando íbamos al tianguis del domingo la gente nos miraba raro y susurraba cuando pasábamos. «Abuela», le preguntaba, «¿por qué doña Petra nos miró feo en la iglesia?». Mi abuela me apretaba la mano fuerte y decía: «No hagas caso, mija, la gente es mala a veces sin razón». Pero yo sabía que había una razón, lo sentía en los huesos. Mis hermanas, Consuelo y Remedios, eran más chicas que yo. Consuelo tenía 7 años y Remedios apenas 5. Jugábamos en el solar con muñecas que mi abuela nos hacía de trapo y olotes de maíz. Yo les hacía casitas con piedras y hojas secas y jugábamos a la comidita con ollitas viejas de barro rajado. Nuestro juego favorito era subirnos al mezquite grande que estaba al fondo del terreno. Desde ahí arriba podíamos ver todo el rancho, las milpas verdes cuando llovía, los cerros pelones a lo lejos, el camino de tierra que llevaba al pueblo. Los domingos eran los días que más me gustaban y los que más odiaba al mismo tiempo. Íbamos a misa al pueblo, caminando los casi 3 kilómetros bajo el sol. Mi abuela nos ponía nuestros vestidos más bonitos, que en realidad eran vestidos viejos pero limpios y planchados con plancha de carbón. Nos peinaba el cabello con aceite de ricino y nos hacía 2 trenzas apretadas. «Tienen que verse decentes», decía siempre, «para que la gente no tenga más de qué hablar». La iglesia del pueblo era grande, de cantera rosa, con un campanario alto que se veía desde lejos. Adentro olía a incienso, a cera de vela y a humedad. Había bancas de madera oscura donde la gente se sentaba por familias. Nosotros siempre nos sentábamos hasta atrás, en la última banca, casi pegados a la pared. Y ahí era donde empezaba el sufrimiento. Sentía las miradas, todas las miradas clavadas en nuestra nuca. Escuchaba los susurros, aunque no entendía las palabras. Veía cómo las señoras tapaban la boca con la mano
y le decían algo al oído a la vecina de al lado, y las dos volteaban a vernos. Los niños de mi edad me señalaban y se reían bajito. Una vez, una niña como de mi edad me dijo en el atrio después de misa: «Mi mamá dice que no me junte contigo porque tu familia está maldita». Maldita. Esa palabra se me quedó grabada en el corazón como hierro caliente. Después de misa nos quedábamos un ratito en la plaza del pueblo. Mi abuelo conversaba con algunos hombres que todavía le hablaban, los más viejos que lo conocían desde niño. Mi abuela compraba unas cositas en el tianguis: sal, azúcar, un pedazo de piloncillo, chile seco. Yo veía a las otras niñas jugando, corriendo, comprando dulces de coco con sus centavitos. Quería acercarme, quería jugar con ellas, pero mi abuela me agarraba fuerte de la mano. «No te separes de mí, Socorro, no te separes nunca». Sí, una vez me atreví a preguntarle a mi madre por qué éramos diferentes. Estábamos en el lavadero, ella tallando ropa en el lavadero de cemento con jabón de pasta, yo enjuagando en la tina de lámina. «Mamá», le dije, «¿por qué la gente nos trata mal?». Se quedó callada por un rato largo, las manos quietas en el agua jabonosa. Después suspiró hondo y dijo: «Porque cargamos un apellido pesado, mija, un apellido que la gente no olvida». «¿Qué hicimos malo?», pregunté. «Nosotras nada, pero nuestros antepasados hicieron cosas que el pueblo nunca perdonó». Yo tenía como 8 años cuando empecé a entender que había un secreto en nuestra familia, un secreto tan grande que nadie se atrevía a mencionarlo en voz alta. A veces escuchaba a mi abuela y a mi madre conversando bajito en la cocina cuando pensaban que yo estaba dormida. Hablaban de la maldición, de lo que hizo Crisóforo, de el peso que cargamos. Yo no entendía bien, pero sabía que era algo terrible. La escuela del pueblo estaba a 2 kilómetros del rancho. Era un edificio pequeño de adobe con 2 salones y un patio de tierra. Yo empecé a ir cuando tenía 6 años. Al principio me emocionaba mucho la idea de aprender a leer y escribir, de tener cuadernos y lápices como las otras niñas. Pero la realidad fue muy diferente. Desde el primer día me di cuenta de que era diferente. Los otros niños no se sentaban a mi lado. Cuando la maestra nos ponía a trabajar en parejas, nadie me quería de compañera. A la hora del recreo me quedaba sola, parada en una esquina del patio, viendo a los demás jugar. «Socorro apesta», decían algunos niños. «No se acerquen a Socorro, su familia está maldita», decían otros. Yo llegaba a casa llorando todos los días. «¿Por qué me dicen maldita, abuela?», le preguntaba entre sollozos. Ella me abrazaba fuerte, me limpiaba las lágrimas con la punta de su rebozo negro. «No hagas caso, mija, son ignorantes, no entienden». «Pero, ¿qué hicimos malo?». «Nada, mi amor, tú no hiciste nada. Es solo que la gente tiene memoria larga para las cosas que no les gustan». Un día, cuando tenía 9 años, llegó el momento que cambió todo. Era un sábado por la tarde. Estaba jugando en el solar con mis hermanas cuando escuché que mi abuela me llamaba. «Socorro, ven acá, mija, tenemos que hablar». Su voz sonaba diferente, más seria, más pesada. Dejé mis muñecas de trapo y fui a la cocina. Mi abuela estaba sentada en un banquito junto al fogón. El fuego crepitaba bajito. Las llamas hacían sombras en su cara arrugada. Me hizo señas de que me sentara en otro banquito frente a ella. Mi madre estaba parada en la puerta, con los brazos cruzados, la cara seria. Mi abuelo estaba sentado en su silla mecedora en el corredor, fumando su cigarro, pero podía escuchar todo. «Socorro», empezó mi abuela, agarrando mis manos entre las suyas. «Ya estás grande, ya tienes 9 años, y creo que es hora de que sepas la verdad.
la verdad sobre por qué la gente nos trata como nos trata. Mi corazón empezó a latir más fuerte. Por fin iba a saber el secreto. Hace muchos años, continuó, cuando yo era niña, como tú, vivía en este mismo pueblo mi abuelo, tu bisabuelo Crisóforo Mendoza. Era un hombre bueno, trabajador, que tenía una parcela donde sembraba maíz y criaba unos puercos. Estaba casado con mi abuela Refugio, y tenían 5 hijos, entre ellos mi padre Hermenegildo, tu abuelo. Señaló al corredor donde estaba mi abuelo. En ese tiempo, siguió, en los años de 1870 el pueblo era muy diferente. Había mucha violencia, muchos bandidos, mucha gente que robaba y mataba, y el gobierno decidió que había que poner orden. Construyeron una cárcel aquí en Tehuacán y necesitaban a alguien que se encargara de ejecutar a los condenados a muerte. Se quedó callada por un momento, mirando al fuego. Yo no entendía bien todavía qué quería decir ejecutar. Mi abuela continuó. Necesitaban un verdugo, mija, un hombre que se encargara de colgar a los criminales condenados a muerte. Y tu bisabuelo Crisóforo, que en ese tiempo estaba pasando mucha hambre con su familia, porque la sequía había acabado con su cosecha y sus puercos se le habían muerto de una enfermedad, aceptó ese trabajo. Verdugo. La palabra cayó como piedra en mi estómago. Todavía no entendía bien qué era, pero sonaba terrible. ¿Qué es un verdugo, abuela?, pregunté bajito. Mi madre habló desde la puerta, su voz temblando. Es el que ejecutaba a los criminales, Socorro. El que los colgaba del cuello con una soga hasta que morían. El mundo se detuvo en ese momento. Mi bisabuelo mataba gente, colgaba personas. Sentí que el piso se movía debajo de mis pies. No era un asesino, mija. Mi abuela apresuró a decir, viendo mi cara de horror. Era un trabajo terrible, el peor trabajo que puede existir. Pero era un trabajo. Alguien tenía que hacerlo. La ley decía que los criminales que habían matado a gente tenían que ser ejecutados. Y tu bisabuelo, desesperado por dar de comer a su familia, aceptó ese trabajo que nadie más quería. ¿Y mató a muchas personas?, pregunté, las lágrimas empezando a rodar por mis mejillas. Ejecutó a 37 hombres en 10 años, dijo mi abuela. 37 criminales condenados por la ley, bandidos, asesinos, violadores, hombres malos que habían hecho cosas terribles. Tu bisabuelo no era malo, mija, solo hacía su trabajo. Pero la gente nos odia por eso, dije, empezando a entender finalmente. Por eso nos dicen malditos. Sí, mi abuela suspiró hondo. Porque aunque tu bisabuelo solo cumplía con la ley, aunque solo hacía lo que el gobierno le pagaba por hacer, la gente lo empezó a ver como un monstruo. Lo señalaban en la calle. Los niños le tiraban piedras. Las mujeres hacían la señal de la cruz cuando pasaba. Los comerciantes no le querían vender nada. Hasta el cura se negó a confesarlo. Mi madre se acercó y se arrodilló frente a mí. Y esa maldición, ese estigma, cayó sobre toda la familia, Socorro. Sobre mi abuelo, sobre mi padre, sobre mí y ahora sobre ti y tus hermanas. Somos la familia del verdugo. Y aunque tu bisabuelo murió hace 50 años, la gente no olvida. En ese momento entendí todo. Entendí por qué vivíamos apartados del pueblo. Entendí por qué nadie nos visitaba. Entendí por qué los niños no jugaban conmigo en la escuela. Entendí por qué las señoras nos miraban con desprecio en la iglesia. Cargábamos el peso de algo que había pasado hace medio siglo, el peso de un trabajo terrible que un hombre desesperado había aceptado para dar de comer a su familia. ¿Y él sufría por eso?, pregunté entre sollozos. Mi abuela empezó a llorar también. Ay, mija, sí sufría. Las historias que me contó mi padre sobre su papá son terribles.
Tu bisabuelo Crisóforo se volvió un hombre triste, callado, que tomaba mucho pulque para olvidar. Después de cada ejecución se encerraba en su cuarto y lloraba como niño. Le rogaba a Dios que lo perdonara. Decía que las caras de los hombres que había colgado lo visitaban en las noches, que no lo dejaban dormir. Se volvió un hombre atormentado, destruido por dentro. Un día, continuó mi abuela, cuando ya había ejecutado a 37 hombres, llegó a su casa y le dijo a mi abuela Refugio: «Ya no puedo más. Este trabajo me está matando el alma. Prefiero morirme de hambre que seguir haciendo esto». Y renunció. Pero ya era demasiado tarde. El daño ya estaba hecho, la gente ya lo había marcado. Y cuando murió, años después de tristeza y de tanto tomar, nadie fue a su entierro, solo su familia. El cura se negó a darle la extrema unción. Esa noche me acosté en mi petate con el corazón pesado. Ahora sabía la verdad. Ahora entendía el secreto terrible que cargaba mi familia. Mi bisabuelo había sido el verdugo del pueblo, el hombre que colgaba a los criminales. Y ese estigma, esa marca, había caído sobre todos nosotros, sobre generaciones que ni siquiera habían nacido cuando él hizo eso. Lloré hasta quedarme dormida, y cuando desperté al otro día, todo parecía diferente. Era como si el mundo entero supiera lo que yo ahora sabía, como si el peso que cargaba mi familia fuera ahora mío también, pero todavía no sabía cuánto iba a pesar ese secreto en los años que venían. Todavía no sabía las historias terribles que mi abuela me iba a contar sobre mi bisabuelo, y todavía no sabía cómo ese peso iba a afectar cada parte de mi vida. Los días después de descubrir el secreto familiar fueron los más difíciles de mi infancia. Era como si hubiera despertado de un sueño y me encontrara en una pesadilla de la que no podía salir. Cada vez que iba al pueblo, cada vez que alguien me miraba diferente, pensaba: es por él, es por mi bisabuelo el verdugo. Mi abuela Soledad, viendo cómo sufría, decidió contarme más historias sobre Crisóforo, no para hacerme sentir peor, sino para que entendiera quién había sido realmente ese hombre. Una tarde de domingo, después de regresar de misa, nos sentamos las dos solas en el corredor mientras el resto de la familia descansaba. Mija empezó, meciéndose despacio en la silla de madera: «Quiero que sepas que tu bisabuelo no era un monstruo. Era un hombre bueno que tomó una decisión terrible porque no tenía otra opción. Y las historias que voy a contarte son duras, son terribles, pero son verdaderas. Y creo que necesitas saberlas para entender el peso que cargamos». Me acerqué más a ella, envuelta en mi rebocito delgado. El sol de la tarde hacía sombras largas en el patio. Los grillos empezaban a cantar. Mi padre Hermenegildo, tu abuelo, tenía solo 8 años cuando su papá Crisóforo aceptó el trabajo de verdugo, comenzó mi abuela. Era 1870 y había sido un año terrible. La sequía había acabado con todas las cosechas. Los animales se morían de sed. La gente se estaba muriendo de hambre. Tu bisabuelo tenía 5 hijos, 5 bocas que alimentar, y no tenía ni un centavo. Un día, continuó, llegaron unos hombres del gobierno al rancho. Venían en caballos buenos, con trajes, papeles en mano. Le dijeron a tu bisabuelo que necesitaban un verdugo para la cárcel nueva que habían construido en el pueblo, que pagaban bien, muy bien, 50 pesos por cada ejecución. En ese tiempo, 50 pesos era una fortuna, mija. Era lo que un campesino ganaba en 3 meses. Tu bisabuelo les dijo que no al principio. Dijo que él era cristiano, que no podía quitarle la vida a nadie, ni siquiera a un criminal. Pero los hombres del gobierno insistieron. Le dijeron que alguien tenía que hacerlo, que era la ley, que los criminales condenados a muerte tenían que ser ejecutados. Y le recordaron que sus hijos estaban muriendo de hambre.
Mi abuela se quedó callada, mirando al horizonte. Después suspiró hondo. Esa noche, mi padre me contó. Tu bisabuelo lloró como nunca. Lloró abrazado a mi abuela refugio, diciéndole que no sabía qué hacer, que prefería morir antes que convertirse en verdugo, pero que no podía ver a sus hijos muriendo de hambre. Y mi abuela, que también estaba desesperada, le dijo: Crisóforo, si no lo haces tú, lo va a hacer otro. Al menos nosotros vamos a poder comer. Y así fue como aceptó, dije bajito. Así fue, confirmó mi abuela. Aceptó ser verdugo, y la primera ejecución fue la peor. Se quedó callada otra vez. Yo esperé, el corazón latiéndome fuerte en el pecho. Era un hombre llamado Teófilo García, continuó, la voz temblando. Había matado a 3 personas en un asalto. Lo condenaron a muerte por ahorcamiento. Y le tocó a tu bisabuelo ejecutarlo. Era la primera vez. No sabía bien cómo hacerlo. Le enseñaron cómo poner la soga, cómo abrir la trampilla, cómo hacer que la muerte fuera rápida. El día de la ejecución mi padre contaba, tu bisabuelo despertó vomitando, no podía comer, no podía dormir, fue a la iglesia a rezar, pero el cura, que ya sabía a qué se dedicaba, se negó a confesarlo. Le dijo: Vete de aquí, verdugo, no tienes perdón de Dios. Sentí lágrimas bajando por mis mejillas, pobre bisabuelo. Cuando llegó el momento, mi abuela continuó, limpiándose también los ojos, había como 200 personas en la plaza de la cárcel. Venían a ver el espectáculo, como si fuera una fiesta. Gritaban, insultaban al condenado, y cuando tu bisabuelo apareció con la capucha negra que tenía que usar para que no lo reconocieran, la gente se quedó callada. Puso la soga en el cuello del condenado. El hombre le rogaba, lloraba, pedía perdón, y tu bisabuelo, temblando, abrió la trampilla. El hombre cayó, la soga se tensó y murió. Pero no fue rápido, mija. La soga no estaba bien puesta. El hombre se ahorcó lentamente, sufriendo, pataleando, y la gente empezó a gritar: «¡Verdugo torpe! ¡Asesino!». Tu bisabuelo tuvo que quedarse ahí parado, viendo cómo el hombre agonizaba, hasta que finalmente murió. Cuando regresó a casa ese día, mi abuela continuó: «Mi padre dice que parecía un muerto caminando. No habló por 3 días, no comió. Se quedaba sentado en un rincón mirando a la nada. De noche lo escuchaban gritar diciendo: «Perdóname, Teófilo, perdóname». Mi abuela refugio no sabía qué hacer con él. ¿Y siguió haciendo ese trabajo?, pregunté, aunque ya sabía la respuesta. Siguió. Mi abuela asintió. Porque necesitaba el dinero, porque sus hijos necesitaban comer. Hizo 37 ejecuciones en 10 años, 37 hombres. Algunos eran criminales terribles, asesinos, violadores, pero otros eran solo pobres que habían robado para comer. Uno era un muchacho de apenas 18 años que había matado al patrón que lo golpeaba. Cada ejecución le rompía un pedacito más el alma a tu bisabuelo. Las historias de mi abuela eran terribles, como había dicho, pero necesitaba escucharlas, necesitaba entender. La gente del pueblo, continuó, empezó a tratarlo como si fuera el mismo diablo. Cuando caminaba por la calle, las mujeres agarraban a sus hijos y los metían a sus casas. Los hombres escupían cuando pasaba. Los niños le tiraban piedras y le gritaban verdugo, asesino. En la tienda no le querían vender. En la iglesia nadie se sentaba cerca de él. Era como si fuera un apestado. Y eso, mi abuela me miró a los ojos, es lo que más lo destruyó. No las ejecuciones, aunque esas también lo atormentaban, sino el rechazo de su propia gente. El pueblo entero lo había marcado como monstruo, y esa marca cayó sobre toda su familia también. Mi abuelo Hermenegildo, tu bisabuelo, señaló al corredor donde mi abuelo seguía en su silla.
Creció siendo el hijo del verdugo. Los otros niños no jugaban con él. Los maestros lo trataban diferente. Cuando se hizo grande y quiso casarse, ninguna familia decente quería darle su hija, hasta que conoció a una muchacha de otro pueblo que no sabía de la historia. Pero cuando su familia se enteró, quisieron cancelar la boda. Solo se casaron porque ella se puso brava y les dijo que lo amaba y que no le importaba el pasado. Y esa marca siguió. Mi abuela continuó. Tu madre, Luz María, también cargó ese peso. Cuando era niña, las otras niñas no jugaban con ella. Le decían nieta del verdugo. Cuando fue a pedir trabajo, en muchos lugares le cerraron la puerta en la cara cuando supieron su apellido. Y ahora tú, Socorro, y tus hermanas cargan ese mismo peso. En ese momento entendí algo terrible. El peso que cargaba mi familia no era solo el peso de lo que había hecho mi bisabuelo, era el peso del rechazo, del estigma, de ser juzgados por algo que había pasado hace 50 años, algo que ninguno de nosotros había hecho. Abuela, pregunté, ¿y mi bisabuelo cómo murió? Mi abuela se secó los ojos con la punta del rebozo. Murió triste, mija, muy triste. Después de que renunció al trabajo de verdugo, nunca volvió a ser el mismo. Empezó a tomar pulque todos los días para olvidar. Decía que las caras de los 37 hombres que había colgado lo visitaban en las noches, que escuchaba sus voces, que no podía dormir sin ver sus ojos acusándolo. Se volvió un hombre acabado, flaco, viejo antes de tiempo. Los ojos siempre rojos de tanto llorar y tanto tomar. Mi abuela Refugio trataba de cuidarlo, de consolarlo, pero él se había ido a un lugar oscuro donde nadie podía alcanzarlo. Murió cuando tenía apenas 50 años. Se sentó un día debajo de un mezquite, se quedó dormido y ya no despertó. El doctor dijo que fue el corazón, pero todos sabíamos que murió de tristeza. Y cuando murió, mi abuela continuó, la voz quebrándose. Nadie fue al entierro. Mi abuela mandó avisar por todo el pueblo, pero no llegó nadie, solo la familia. Lo enterramos en el panteón, en una esquina apartada, sin cruz, sin nada, porque el cura se negó a bendecir la tumba. Dijo, los verdugos no merecen tierra consagrada. Lloré esa tarde como nunca había llorado. Lloré por mi bisabuelo Crisóforo, un hombre que había tomado una decisión terrible para salvar a su familia del hambre. Lloré por mi abuelo Hermenegildo, que había crecido con el estigma de ser hijo del verdugo. Lloré por mi madre Luz María, que cargaba ese mismo peso. Y lloré por mí, porque ahora entendía que ese peso era mío también. Pero todavía no sabía cómo ese peso iba a afectar el resto de mi vida. Todavía no sabía las dificultades que me esperaban por llevar el apellido Mendoza, el apellido del verdugo de Tehuacán. Los años siguientes fueron una batalla constante. Cada día era una lucha por demostrar que yo no era mi bisabuelo, que no cargaba su culpa, que merecía ser tratada como cualquier otra niña. Pero el pueblo tenía memoria larga, muy larga. En la escuela el rechazo se volvió peor. Cuando tenía 10 años, la maestra, doña Petronila, me puso a leer en voz alta frente a toda la clase. Yo leía bien, mejor que muchos otros niños, pero cuando terminé, un niño gritó desde atrás, «¡Claro que lee bien! Los verdugos tienen que saber leer las sentencias de muerte». Toda la clase se rió y la maestra no dijo nada, solo me mandó sentar con una mirada de disgusto. Ese mismo año hubo una fiesta en el pueblo, la fiesta patronal de San Francisco. Todas las familias iban, había juegos, comida, música de banda. Yo quería ir tanto, quería comprar un dulce de coco, quería bailar, quería ser como las otras niñas. Le rogué a mi abuela que me llevara. Fuimos, pero fue un error. Apenas llegamos a la plaza, sentí las miradas.
Las señoras se alejaban cuando pasábamos. Los niños señalaban y se reían. Fui a un puesto de dulces y saqué mis centavitos que había ahorrado. «Quiero un dulce de coco, por favor», le dije a la señora. Ella me miró de arriba a abajo y dijo en voz alta: «No le vendo nada a la familia del verdugo, váyanse de aquí». Mi abuela me agarró de la mano y nos fuimos caminando rápido, casi corriendo. Yo iba llorando todo el camino de regreso al rancho. «¿Por qué nos odian tanto, abuela?», preguntaba entre sollozos. «Porque la gente es ignorante, mija, porque juzgan sin entender, porque es más fácil señalar que perdonar». Mi madre tampoco tenía vida fácil. Cuando iba al tianguis a vender las colchas que cosía, las otras vendedoras no le hablaban. Ponían sus puestos lejos del suyo. Los clientes miraban sus colchas, que eran bonitas, bien hechas, pero cuando preguntaban el nombre y ella decía Luz María Mendoza, hacían cara de disgusto y se iban sin comprar. Mi abuelo Hermenegildo tampoco podía conseguir trabajo en las haciendas cercanas. Cuando iba a pedir empleo, apenas decía su apellido, le cerraban la puerta. «No queremos gente de tu familia aquí», le decían. Por eso nos costaba tanto trabajo sobrevivir. Vivíamos de lo poco que daba nuestra tierra, de las colchas que vendía mi madre cuando tenía suerte, de los huevos que vendíamos en el mercado. Mis hermanas, Consuelo y Remedios, también empezaron a sufrir conforme crecían. Consuelo llegó llorando un día de la escuela. «Me dijeron que soy hija del diablo», sollozaba, «que nuestra familia está maldita para siempre». Remedios, que apenas tenía 7 años, me preguntó un día: «Socorro, ¿por qué somos malas? ¿Qué hicimos?». Tuve que explicarle a una niña de 7 años el peso terrible que cargábamos. Un domingo, después de misa, el padre Anselmo dio un sermón sobre el perdón. Hablaba de cómo Dios perdona todos los pecados, de cómo debemos perdonarnos unos a otros. Yo escuchaba con el corazón lleno de esperanza. Pensé, tal vez va a decir que deben perdonar a mi familia. Pero al final del sermón dijo: «Hay pecados tan grandes que ni Dios puede perdonar. Hay personas que cargan maldiciones por las acciones de sus antepasados, y debemos mantenernos lejos de ellos para no contaminarnos». Todo el mundo volteó a vernos. Sentí que el mundo se me caía encima. Hasta el cura, el representante de Dios en el pueblo, nos condenaba. Salimos de la iglesia y mi abuela dijo entre dientes: «Ya no volvemos a esa iglesia. Si Dios de verdad es amor, no necesitamos al cura para encontrarlo». Pero el peso se volvió aún más terrible cuando cumplí 12 años. Una niña de mi edad, Jacinta, se hizo mi amiga. Era nueva en el pueblo, su familia acababa de llegar de Oaxaca. No sabía la historia de mi familia. Nos hicimos amigas rápido. Jugábamos juntas, estudiábamos juntas, compartíamos nuestros secretos. Por primera vez en mi vida tenía una amiga de verdad. Alguien que no me veía como la descendiente del verdugo, sino como Socorro, solo Socorro. Éramos felices juntas. Yo finalmente me sentía normal, aceptada. Pero un día, como al mes de nuestra amistad, Jacinta llegó a la escuela con los ojos rojos de llorar. Se me acercó y me dijo: «Mi mamá me prohibió juntarme contigo». «¿Por qué?», pregunté, aunque ya lo imaginaba. «Porque le contaron de tu bisabuelo. Dice que no puede permitir que su hija se junte con la nieta del verdugo. Dice que eres mala suerte, que tu familia está maldita». Ese día algo se rompió dentro de mí. No era solo el peso del pasado, era la imposibilidad de escapar de él. No importaba cuán buena fuera yo, no importaba cuánto estudiara, cuánto trabajara, cuán amable fuera. Siempre iba a ser la nieta del verdugo, siempre iba a cargar ese estigma. Llegué a casa ese día y le dije a mi abuela: «Ya no quiero vivir aquí, ya no quiero este apellido,
Ya no quiero cargar este peso. Mi abuela me abrazó fuerte. Yo sé, mija, yo sé, pero este es nuestro apellido, esta es nuestra historia. No podemos escapar de ella, solo podemos aprender a vivir con ella. Esa noche, acostada en mi petate, pensé mucho sobre mi bisabuelo Crisóforo. Traté de imaginármelo. Un hombre desesperado que había tomado una decisión terrible. ¿Era malo? ¿Era un monstruo, como decía la gente? ¿O era solo un hombre pobre que había hecho lo que pudo para salvar a su familia del hambre? Mi abuela me había contado que después de cada ejecución, mi bisabuelo iba a la tumba de los ejecutados y rezaba por ellos, que les pedía perdón, que lloraba, que llevaba flores silvestres, un verdugo que lloraba por sus víctimas. ¿Qué clase de monstruo hace eso? Y empecé a entender algo. Mi bisabuelo no había sido malo. Había sido un hombre en una situación imposible. Había elegido entre dos males: dejar morir de hambre a sus hijos o convertirse en verdugo. Y había elegido lo segundo. Y ese trabajo lo había destruido por dentro. Había muerto atormentado, solo, rechazado por todos. Y nosotros, sus descendientes, seguíamos pagando por esa decisión, generación tras generación. Éramos castigados por algo que no habíamos hecho. Éramos juzgados por el pasado, no por quienes éramos en el presente. En ese momento, ahí acostada en la oscuridad, tomé una decisión. No iba a dejar que ese peso me destruyera como había destruido a mi bisabuelo. No iba a pasar mi vida pidiendo perdón por algo que yo no había hecho. Iba a cargar mi apellido con dignidad. Iba a demostrarle al pueblo que los Mendoza no éramos malditos, que éramos gente buena, trabajadora, digna de respeto. No sabía cómo iba a hacerlo, solo tenía 12 años, pero lo iba a hacer, de eso estaba segura. Porque el peso más terrible que cargaba mi familia no era lo que había hecho mi bisabuelo, era el rechazo injusto, el estigma que se negaba a morir, el odio que pasaba de generación en generación, y alguien tenía que romper ese ciclo, y decidí que esa alguien iba a ser yo. Los años siguientes fueron de preparación silenciosa. Mientras el pueblo nos seguía rechazando, yo trabajaba en secreto en mi plan de cambiar nuestra situación. Tenía 13 años cuando empecé a pensar de verdad en cómo romper la maldición que pesaba sobre mi familia. Mi abuela Soledad, viendo mi determinación, se convirtió en mi aliada. Una tarde me llevó a caminar al campo, lejos de la casa donde nadie pudiera escucharnos. «Mija», me dijo, «veo fuego en tus ojos. Veo que no te vas a dejar vencer como nosotros nos dejamos. Eso me da esperanza». «Abuela», le respondí, «no es justo lo que nos pasa. No es justo que paguemos por algo que pasó hace 50 años. Mi bisabuelo ya pagó su precio. Murió triste, solo, atormentado. ¿Cuánto más tiene que pagar esta familia?» «Tienes razón, Socorro», asintió, «pero la gente es terca. El odio es como hierba mala que crece y crece. ¿Cómo piensas cambiar eso?» «Estudiando», le dije con firmeza. «Voy a estudiar tanto que nadie pueda negar mi valor. Voy a ser tan buena en todo que tengan que respetarme a pesar de mi apellido. Y cuando sea grande, voy a irme de este pueblo y voy a hacer algo importante con mi vida». Mi abuela me miró con orgullo mezclado con tristeza. «Vas a tener que ser muy fuerte, mija, muy fuerte». Y así empezó mi transformación. En la escuela, aunque los otros niños no me hablaban, yo me volví la mejor estudiante. Estudiaba de noche con luz de quinqué, memorizaba todo, hacía todas las tareas perfectas. Cuando la maestra hacía preguntas, yo siempre tenía la respuesta correcta. Los otros niños me miraban con envidia, pero no podían negar que era inteligente. La maestra doña Petronila, aunque al principio me trataba con desprecio, poco a poco tuvo que reconocer mi esfuerzo. Un día me dijo: «Socorro,
Aunque tu apellido pesa, no puedo negar que eres la alumna más aplicada que he tenido. No era mucho, pero era algo. Mi madre me enseñó a coser como ella. Me senté junto a ella tarde tras tarde, aprendiendo a dar puntadas perfectas, a bordar, a hacer colchas hermosas. Si vas a hacer algo, decía mi madre, hazlo tan bien que nadie pueda criticarlo. Y así hacía. Las colchas que cosíamos juntas eran obras de arte. Mi abuelo Hermenegildo, aunque era hombre de pocas palabras, también me enseñó. Me llevaba al campo y me enseñaba sobre la tierra, sobre las siembras, sobre el clima. La tierra no juzga, mija, me decía. La tierra da frutos a quien la trabaja bien sin importar su apellido. Cuando tenía 14 años, algo cambió en el pueblo. Llegó un maestro nuevo, el profesor don Eusebio, un hombre de la ciudad que había estudiado en Puebla. Era diferente a la gente del pueblo. No le importaban los chismes ni las historias viejas. Veía a las personas por lo que eran, no por su pasado. El profesor Eusebio notó mi dedicación inmediatamente. Un día me llamó después de clase. «Socorro», me dijo, «he revisado tus trabajos. Tienes un talento especial. ¿Has pensado en seguir estudiando después de la primaria?» Mi corazón se disparó. «Estudiar más, pero mi familia no tiene dinero, profesor. Y además, usted ya sabe sobre mi apellido, ¿verdad?» «Sé sobre tu bisabuelo», respondió calmado. «Pero no veo qué tiene que ver eso contigo. Tú no eres responsable de lo que hizo un hombre hace medio siglo. Tú eres responsable solo de quien tú eres. Y por lo que veo, eres una muchacha inteligente, trabajadora, que merece una oportunidad». Era la primera vez que un adulto del pueblo me decía algo así. Lloré ahí mismo en el salón de clases. «Hay una escuela secundaria en Puebla», continuó el profesor. «Ofrecen becas para estudiantes destacados de pueblos pequeños. Yo podría recomendarte. Si trabajas duro, podrías conseguir esa beca y estudiar allá, lejos de aquí, lejos de todo esto, lejos de aquí». La idea me llenó de esperanza y miedo al mismo tiempo. Irme del pueblo significaba dejar a mi familia, a mis hermanas, a mi abuela. Pero también significaba escapar del estigma, empezar de nuevo. ¿De verdad cree que puedo lograrlo, profesor?, pregunté. «Estoy seguro», respondió con una sonrisa, «pero vas a tener que esforzarte más que nadie, vas a tener que ser perfecta, porque cuando eres diferente, cuando vienes de donde tú vienes, no te permiten ser normal. Tienes que ser excepcional». Y así lo hice. Durante los siguientes 2 años me dediqué en cuerpo y alma a estudiar. El profesor Eusebio me prestaba libros, me daba clases extra después del horario escolar. Aprendí matemáticas avanzadas, historia, geografía, literatura. Leía todo lo que caía en mis manos. En casa, mi familia me apoyaba como podía. Mi abuela me liberaba de tareas para que pudiera estudiar. Mi madre vendía más colchas para ahorrar un poquito de dinero. Mi abuelo, aunque callado, me miraba estudiar con orgullo en los ojos. Mis hermanas Consuelo y Remedios me veían como heroína. «Un día vas a ser importante, Socorro», decía Consuelo, «y cuando seas importante, nadie va a poder tratarnos mal». Cuando tenía 16 años, el profesor Eusebio me ayudó a llenar la solicitud para la beca. Tuve que escribir un ensayo sobre por qué merecía esa oportunidad. Escribí sobre mi familia, sobre el estigma que cargábamos, sobre mi sueño de demostrar que las personas no son culpables por los pecados de sus antepasados. Escribí con el corazón en la mano. Pasaron semanas de espera angustiosa, hasta que un día el profesor Eusebio apareció en nuestro rancho con una carta en la mano. Tenía una sonrisa enorme en la cara. «La conseguiste, Socorro. Conseguiste la beca».
Toda mi familia se abrazó llorando. Mi abuela alzó las manos al cielo. Gracias, Dios mío, gracias por darle una oportunidad a mi nieta. Pero también había tristeza. Irme a Puebla significaba dejar todo lo que conocía. Mi abuela me abrazó fuerte esa noche. Vas a hacer algo que nadie de esta familia ha hecho nunca, mija. Vas a romper la maldición. Vas a demostrar que los Mendoza somos gente de bien. El día que me fui al internado en Puebla fue uno de los días más difíciles de mi vida. Toda mi familia vino a despedirme a la parada del camión. Mi madre me dio un rebozo que había tejido especialmente para mí. Para que no olvides de dónde vienes, dijo entre lágrimas. Mi abuelo me dio sus bendiciones. Mis hermanas lloraban agarradas de mi falda. Y mi abuela me tomó las manos y me dijo: Socorro, allá en la ciudad nadie sabe tu historia. Nadie sabe sobre tu bisabuelo. Puedes empezar de nuevo. Pero no olvides nunca quién eres. No olvides nunca el peso que cargaste, porque ese peso te hizo fuerte. Subí al camión con el corazón partido. Mientras el pueblo de Tehuacán se hacía pequeño en la distancia, pensé en mi bisabuelo Crisóforo. Pensé en cómo había cargado el peso terrible de ser verdugo. Pensé en cómo ese peso había caído sobre toda mi familia. Y pensé en cómo yo estaba a punto de liberarnos de ese peso. No sabía lo que me esperaba en Puebla. No sabía si iba a tener éxito. Pero sabía una cosa: iba a hacer honor al apellido Mendoza. Iba a demostrar que somos gente digna, trabajadora, que merece respeto. La maldición que había perseguido a mi familia por generaciones estaba a punto de romperse, y yo era la que la iba a romper. La vida en Puebla fue un despertar. El internado de la escuela secundaria era un edificio grande de 2 pisos, con dormitorios para las muchachas que veníamos de pueblos lejanos. Éramos como 50 niñas de diferentes lugares de Puebla y Oaxaca, todas becadas, todas con historias difíciles. La primera noche en el internado me acosté en mi catre y miré al techo pensando: aquí nadie sabe quién soy, aquí puedo ser solo Socorro. Era una sensación extraña, liberadora y aterradora al mismo tiempo. Las clases eran mucho más difíciles que en mi escuelita del pueblo. Había maestros de verdad, con estudios universitarios que exigían mucho: matemáticas, física, química, literatura, historia universal. Era como haber entrado a otro mundo. Pero yo estudiaba día y noche, decidida a ser la mejor. Hice amigas por primera vez en mi vida, muchachas como yo, de pueblos pequeños que también cargaban sus propias historias. Estaba Guadalupe, de Oaxaca, que había perdido a sus padres en una inundación. Estaba Concepción, de Michoacán, cuya familia era tan pobre que comía solo una vez al día. Estaba Teresa, de Veracruz, que había huido de un matrimonio arreglado. Ninguna de ellas sabía mi historia. Cuando me preguntaban sobre mi familia, solo decía: vengo de Tehuacán. Mi familia tiene un rancho pequeño. No era mentira, pero tampoco era toda la verdad. Un día, Guadalupe me preguntó: Socorro, ¿por qué casi nunca hablas de tu familia? Todas aquí contamos nuestras historias. Me quedé callada, sin saber qué decir. Ella me tomó la mano. No tienes que contarme si no quieres, pero quiero que sepas que todas aquí venimos de lugares difíciles. Todas cargamos algo. Y en ese momento decidí confiar. Le conté todo, sobre mi bisabuelo el verdugo, sobre el estigma que cargaba mi familia, sobre el rechazo del pueblo, sobre las historias terribles que me había contado mi abuela. Lloré mientras le contaba. Esperaba que me rechazara, que me mirara diferente. Pero Guadalupe solo me abrazó fuerte. ¡Ay, Socorro! ¡Qué carga tan pesada has traído! Pero tú no eres tu bisabuelo. Tú eres tú, y eres buena persona. El pasado
es pasado. Poco a poco les conté a mis otras amigas y ninguna me rechazó. Al contrario, me apoyaron. Es injusto lo que te hicieron en tu pueblo, decía Concepción. Juzgarte por algo que pasó hace 50 años. La gente es ignorante, agregaba Teresa. No entienden que los hijos no cargan los pecados de los padres. Por primera vez en mi vida me sentí aceptada completamente. Era un sentimiento nuevo, hermoso, que me llenaba de esperanza. Los estudios iban bien. Terminé la secundaria siendo la segunda mejor estudiante de mi generación. Los maestros me recomendaron para una beca en la preparatoria y después, cuando tenía 19 años, conseguí otra beca para estudiar en la normal, la escuela donde formaban maestras. Mientras estudiaba en Puebla, iba a visitar a mi familia cada 2 o 3 meses. Cada vez que regresaba al pueblo sentía el peso de nuevo. Las miradas, los susurros, el rechazo. Pero ahora era diferente. Ahora sabía que había un mundo más allá de ese pueblo, un mundo donde yo no era la nieta del verdugo, sino Socorro Mendoza, estudiante destacada, futura maestra. Mi familia estaba tan orgullosa de mí. Mi abuela Soledad me miraba como si fuera un milagro. Estás haciendo lo que ninguno de nosotros pudo hacer, mija. Estás rompiendo la maldición. Mis hermanas me veían con admiración. Consuelo me decía, yo también quiero estudiar como tú, Socorro. Quiero salir de aquí. Y le ayudé. Cuando Consuelo cumplió 14 años, hablé con mis profesores y conseguí que también le dieran una beca. Ella vino a Puebla al internado. Y años después, Remedios también. Las 3 hermanas Mendoza estudiando en la ciudad, las 3 rompiendo el ciclo de pobreza y estigma que había marcado a nuestra familia. Cuando tenía 22 años, me gradué como maestra. Fue el día más feliz de mi vida. Mi familia entera vino a la graduación. Mi abuela, mi abuelo, mi madre, mis hermanas. Era la primera persona en toda la historia de la familia Mendoza en tener un título profesional. En la ceremonia de graduación, el director de la escuela habló sobre cada una de las graduadas. Cuando llegó mi turno, dijo: Socorro Mendoza Gutiérrez es un ejemplo de perseverancia y excelencia. A pesar de venir de circunstancias difíciles, se ha destacado en cada una de sus clases. Es un orgullo para esta institución. Mi abuela lloraba en la audiencia. Mi abuelo, que nunca mostraba emociones, tenía los ojos brillosos. Mi madre sonreía, algo que casi nunca hacía. Y yo, parada ahí en el escenario con mi título en las manos, pensé en mi bisabuelo Crisóforo. Pensé en cómo había muerto solo, rechazado, sin que nadie fuera a su entierro. Pensé en cómo el cura se había negado a bendecir su tumba. Pensé en el peso terrible que había cargado. Y pensé: bisabuelo, si puedes verme desde donde estés, quiero que sepas que te perdonamos y que demostramos que tu familia no está maldita, que somos gente de bien. Me ofrecieron trabajo en varias escuelas de Puebla, pero decidí hacer algo diferente. Decidí regresar a Tehuacán, no al pueblo mismo, sino a una comunidad cercana donde había una escuelita rural que necesitaba maestra. ¿Por qué quieres regresar?, me preguntó Guadalupe, mi amiga. Aquí en Puebla tienes mejor futuro. Allá solo vas a encontrar el mismo rechazo. Precisamente por eso, le respondí. Porque necesito demostrarles que los Mendoza no somos lo que ellos piensan. Necesito enfrentar ese rechazo con la frente en alto. Y así lo hice. Regresé a la región de Tehuacán como maestra. Rentaba un cuartito en la comunidad donde estaba la escuela, a unos 5 kilómetros del pueblo. Los domingos iba a visitar a mi familia en el rancho. Al principio, cuando la gente del pueblo se enteró de que había regresado, hubo murmullos.
Regresó la nieta del verdugo, decían. Ahora es maestra, como si eso borrara lo que hizo su familia. Pero poco a poco las cosas empezaron a cambiar. Los niños de la comunidad donde trabajaba me querían mucho. Era una maestra dedicada, paciente, que se preocupaba de verdad por sus alumnos. Las mamás empezaron a respetarme, los papás reconocían mi trabajo. Un día, una señora del pueblo, doña Carmen, vino a buscarme. Era una de las señoras que años atrás me había rechazado en su puesto de dulces. Maestra Socorro, me dijo, mi hijo tiene problemas en la escuela del pueblo. Los maestros dicen que no aprende. ¿Podría usted darle clases particulares? Me quedé sorprendida. Doña Carmen, le dije, usted sabe quién soy, ¿verdad? ¿Sabe de mi familia? Ella bajó la mirada apenada. Sí, maestra, lo sé y le pido perdón por cómo la traté de niña. Era ignorante, juzgaba sin conocer, pero ahora veo que usted es buena persona, buena maestra, y necesito su ayuda. Fue el primer perdón que recibí del pueblo, no fue el último. Conforme pasaron los años, más gente del pueblo empezó a tratarme diferente. No todos, claro. Había quienes todavía me miraban con desprecio, pero cada vez eran menos. Cuando tenía 25 años, conocí a Juan, un ingeniero agrónomo que había llegado al pueblo a trabajar en un proyecto de riego. Era de Veracruz, no conocía la historia de mi familia. Nos hicimos amigos, después novios. Cuando le conté sobre mi bisabuelo, sobre el estigma que cargaba mi familia, me dijo: Socorro, yo me enamoré de ti, no de tu pasado. El pasado es solo eso, pasado. Nos casamos un año después. Fue una boda pequeña, en la iglesia del pueblo. El nuevo cura, padre Miguel, que había llegado hacía poco, aceptó casarnos sin problemas. Todos somos hijos de Dios, dijo, y el amor merece ser bendecido. No toda la gente del pueblo vino a la boda, pero vinieron muchos más de los que esperaba. Vinieron mis alumnos con sus familias, vinieron los padres de familia que me habían conocido como maestra. Vinieron algunos vecinos que habían empezado a vernos diferente. Y lo más importante, vinieron las familias de algunos de los hombres que mi bisabuelo había ejecutado. Una señora anciana, doña Felipa, se me acercó en la recepción. Maestra Socorro, me dijo, mi abuelo fue uno de los hombres que ejecutó su bisabuelo. Durante años cargué odio hacia su familia. Pero hoy veo que usted es buena persona y entiendo que los hijos no cargan los pecados de los padres. Le deseo felicidad. Lloré cuando me dijo eso. Era la sanación que había esperado toda mi vida. Mi matrimonio con Juan fue feliz. Tuvimos 4 hijos, 3 varones y una niña. A mi hija la llamé Soledad, como mi abuela. Mis hijos crecieron en un ambiente completamente diferente al que yo había crecido. Crecieron sabiendo la historia de su bisabuelo, pero sin cargar el peso del estigma. Porque para cuando ellos nacieron, el pueblo ya había empezado a olvidar, a perdonar. Seguí siendo maestra por 40 años. En ese tiempo enseñé a cientos de niños. Muchos de ellos llegaron a ser profesionistas, personas de bien, y siempre les enseñaba la misma lección. No juzguen a las personas por su apellido o por su pasado, júzguenlas por quienes son en el presente. Mi abuela Soledad murió cuando yo tenía 30 años. Antes de morir me llamó a su lado. Socorro, me dijo con voz débil, rompiste la maldición, mija. Demostraste que los Mendoza somos gente de bien. Tu bisabuelo estaría orgulloso. Mi abuelo Hermenegildo vivió hasta los 85 años. Antes de morir, me dijo algo que nunca olvidaré. Toda mi vida cargué el peso de ser hijo del verdugo. Nunca pude librarme de él. Pero tú lo lograste, mija. Le devolviste dignidad al apellido Mendoza. Mi madre Luz María también encontró paz antes de morir. Vio a sus 3 hijas convertidas en mujeres educadas,
exitosas. Vio a sus nietos crecer sin cargar el estigma que ella había cargado. Por fin, me dijo en sus últimos días, por fin nuestra familia puede descansar. Mis hermanas también tuvieron vidas exitosas. Consuelo se hizo enfermera y trabajó en un hospital en Puebla. Remedios estudió contabilidad y abrió su propio negocio. Las tres logramos lo que parecía imposible, escapar del destino que el pueblo nos había asignado. Hoy, a mis 82 años, cuando miro hacia atrás, veo toda la historia completa. Veo a mi bisabuelo Crisóforo, un hombre pobre que tomó una decisión terrible para salvar a su familia del hambre. Un hombre que cargó un peso tan terrible que lo destruyó. Un hombre que murió solo, rechazado, sin que nadie lo llorara. Veo a mi abuelo Hermenegildo, que cargó toda su vida el estigma de ser hijo del verdugo, que nunca pudo escapar de ese peso, que tuvo que vivir apartado, rechazado, juzgado por algo que su padre había hecho. Veo a mi madre Luz María, que también cargó ese peso, que crió a sus hijas en medio del rechazo y la pobreza, que nunca se quejó, solo trabajó duro esperando un futuro mejor. Y me veo a mí, a mis hermanas, a mis hijos. Veo cómo rompimos el ciclo, cómo demostramos que las personas no son culpables por los pecados de sus antepasados, cómo convertimos el estigma en fuerza, el rechazo en determinación, el peso en alas. Las historias que mi abuela me contaba sobre mi bisabuelo eran terribles, sí, terribles no porque él fuera un monstruo, sino porque mostraban lo que el rechazo y el estigma le pueden hacer a una persona. Mostraban cómo una decisión tomada en un momento de desesperación puede marcar a generaciones enteras, pero también mostraban algo más, la capacidad humana de redención, la posibilidad de romper maldiciones, el poder de la educación, del trabajo duro, de la dignidad. Hoy, cuando voy al panteón a visitar las tumbas de mi familia, también visito la tumba de mi bisabuelo Crisóforo. La encontré hace años en esa esquina apartada donde lo enterraron sin bendición. Está descuidada, sin cruz, casi invisible entre las hierbas, pero yo le puse una cruz de madera que hice con mis propias manos, y puse una placa que dice: Crisóforo Mendoza, descanse en paz, sus descendientes lo perdonan. Porque eso era lo que necesitaba, perdón. No porque fuera culpable de un crimen, sino porque merece descansar en paz, merece que su historia sea entendida, no solo juzgada. Y si estás escuchando esta historia y te reconoces en ella, si tú también cargas el peso de algo que hicieron tus antepasados, si tú también sufres por un estigma que no es tuyo, escucha bien lo que te voy a decir. No eres culpable de lo que hicieron otros. No tienes que cargar ese peso para siempre. Puedes romper el ciclo. Puedes demostrar que eres diferente. Puedes transformar el estigma en fuerza. Sí, va a ser difícil. Sí, vas a tener que esforzarte más que otros. Sí, habrá gente que nunca te va a perdonar. Pero hay un mundo más allá de los que te juzgan. Hay oportunidades más allá del pueblo que te rechaza. Hay una vida esperándote más allá del peso que cargas. Yo soy la prueba de eso. Yo era una niña rechazada, señalada, llamada maldita, pero me convertí en maestra, en esposa feliz, en madre, en abuela, en bisabuela. Convertí mi apellido de vergüenza en orgullo. Demostré que los Mendoza somos gente de bien. Y si yo pude, tú también puedes. No importa lo terrible que sea tu historia familiar. No importa cuán pesado sea el estigma que cargas. Puedes liberarte. Puedes romper la maldición. Puedes escribir una historia nueva. Las historias de mi abuela sobre el verdugo eran terribles. Pero la historia que yo escribí después, la historia de redención y superación, esa es hermosa.
Y esa es la historia que quiero que recuerden, porque al final todos cargamos algo, todos tenemos un pasado. La diferencia está en si dejamos que ese pasado nos defina o si decidimos definir nuestro propio futuro. Y yo elegí definir mi propio futuro y convertí el peso más terrible en la fuerza más grande. Así que si llegaron hasta aquí es porque esta historia tocó algo en ustedes. Y me da mucho gusto. Por eso ahora les quiero pedir una cosita. Si esta historia los conmovió, si se emocionaron, si conocen a alguien que también carga el peso de un pasado familiar difícil, dejen un comentario aquí abajo. Cuéntenme qué les pareció. ¿Tienen historias familiares difíciles que los hayan marcado? ¿Conocen a alguien que haya roto un ciclo de estigma? Leo todos los comentarios y me da mucha alegría saber que mis historias llegan al corazón de ustedes. Y si todavía no se han suscrito a nuestro canal Historias de Abuelitas, hagan clic en la campanita ahí abajo para suscribirse y no perderse ninguna de nuestras historias. Cada semana tenemos una historia diferente, siempre historias reales de superación, de vida, de gente como nosotros que enfrentó dificultades y salió adelante. Recuerden, mis queridos, el pasado no define quiénes somos. Solo nosotros definimos quiénes somos. Y podemos elegir ser personas de bien, sin importar de dónde vengamos. Hasta la próxima historia, mis queridos. Que Dios los bendiga.